Bien, querida audiencia, nos encontramos otra vez con el siguiente ejemplo de nuestro texto guía, eh, que es aprendiendo a usar nuestro ESP8266 utilizando la Wemos Shields. Esta ocasión no será necesario el uso de una shield. Vamos a utilizar la EPROM de nuestra propia Wemos. Para seguir el hilo, en el ejercicio pasado estábamos viendo ejemplos básicos y habíamos visto el ejemplo de un servidor básico. Ahora vamos a ver cómo leer y escribir en una EPROM. Este es entonces el que vamos a realizar. Leer y escribir en una EPROM. Bien, lo que podemos apreciar aquí es que resulta que el ESP8266 tiene 512 bytes de memoria interna. Y esto podría utilizarse, por ejemplo, para almacenar algunas configuraciones como la dirección IP o los detalles de Wi-Fi, si se necesita. Bien, nosotros tenemos acá entonces el código. El código que en realidad se divide en dos. El primero es el ejemplo de escritura, que lo queremos discutir paso a paso. El segundo código es el código de lectura, que también lo vamos a discutir paso a paso. Vamos a ir construyendo estos dos códigos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Bueno, primero permítanme mostrarles en qué consiste la memoria EPROM. Aquí tenemos entonces un stack de memoria. En realidad son 512 posiciones de memoria y cada una tiene su dirección. La dirección de las memorias se tratan como si fueran departamentos en un gabinete. Entonces el que está más encima se llamará tendrá la dirección 0, luego la dirección 1, luego la 2 hasta la 511. Cada posición de memoria tiene un tamaño de 1 byte. Entonces tenemos 1 byte por ubicación en la memoria. 1 byte significa 8 bits. Eso significa que ahí se pueden almacenar caracteres de a uno, una A, una X, un carácter. Porque los caracteres tienen 8 bits. O también se pueden almacenar números. En ese caso los números irían desde 0 hasta 255. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se almacenan los datos. Aquí tenemos un ejemplo de un byte. Digamos, este es el número 21 en decimal, que sería el 01100100. Esto se estaría almacenando, por ejemplo, en la posición 1. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos, primero que nada, grabar una A en la dirección de memoria 0, una B en la dirección de memoria 1 y una C en la dirección de memoria 2. Bien, entonces vamos a construir el código para hacer eso, para empezar, si les parece. Entonces, empecemos con la A. Bien, entonces iniciemos con incluir la librería EEPROM, que es la que nos permite escribir y leer desde la memoria. A continuación,
tenemos también que escribir la dirección inicial. Entonces vamos a crear una variable. Como las direcciones van todas entre 0 y 511, pues son números enteros, así que vamos a definir esta dirección como un entero, esta variable address como un entero, y vamos a almacenar la dirección 0 para empezar, o sea, vamos a inicializarla con 0, es decir, vamos a escribir en la dirección 0 un carácter que en este caso es la A. A continuación, entonces, dentro del setup vamos a inicializar la EPROM con el comando EPROM begin. Como sabemos, la EPROM tiene 512 componentes. Bien, ahora vamos a escribir en la EPROM. Como les decía, primero vamos a escribir la A. Entonces, eso lo podemos hacer con el comando EPROM write, ¿cierto? Es decir, con el comando write de la librería EPROM. Para escribir hay que entregarle dos datos. La dirección en donde vamos a escribir el dato y el dato mismo. Que en este caso pues es un carácter que es la A, y por ser carácter pues lo vamos a colocar entre comillas. Bien, el siguiente paso es simplemente prepararnos para escribir la siguiente información, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente información? Bueno, pues la siguiente información es simplemente la B. ¿Y dónde vamos a escribir la B? A ver, la B, como ya sabemos, la vamos a escribir justo acá, en la posición 1. ¿Cierto? Por lo tanto, nos iremos aquí y diremos que vamos a actualizar en una unidad la variable addr. O sea, vamos a incrementar la dirección con una unidad. Como estaba en 0, ahora queda en 0 más 1, queda en 1. Bien, y estamos listos entonces para volver a escribir. Pero esta vez vamos a usar otra vez el comando write de la librería EPROM, ¿cierto? Y esta vez lo haremos en la dirección nueva, que es la número 1, y vamos a escribir un nuevo dato, que es la B, que es un carácter, por lo tanto va entre comillas. ¿Qué sigue? Bueno, pues ustedes ya saben que lo que sigue es escribir una C en la posición 2. La dirección vale 1 en este momento, así que tenemos que actualizarlo de 1 a 2. ¿Cómo se hace? Pues para actualizarlo hay que sumarle una unidad. Vale, entonces volviendo acá, tenemos que incrementar otra vez la dirección y volver a escribir el dato. En este caso será una C. Bien, con eso estaríamos prácticamente preparados para, después de salvar, para grabar. Entonces, descarguemos el programa. Y cuando termina la descarga, es decir, cuando titile acá, la lucecita azul, que es cuando acá haya llegado al 100% y haya aparecido la orden de reset, estaremos preparados. Ya habremos grabado la información. Bien, entonces quedó grabada la información. Ahora vamos a leerla. Para leer la información, en el nuevo sketch, pues obviamente tenemos que volver a incluir la librería EPROM, ¿verdad? .h. Y tenemos que inicializar otra vez una variable equivalente a la dirección, que podría ser la misma variable addr de address, y inicializarla con 0. ¿Sí? Porque vamos a empezar a leer
el primer dato. El primer dato, que es la A, se encuentra en la posición 0. Vale, entonces ahora sí volvemos otra vez a nuestro setup. Y en nuestro setup, bueno, obviamente inicializamos la librería EEPROM con 512 posiciones de memoria, ¿cierto? Repito, estamos inicializando la EEPROM. Y bueno, para poder saber qué es lo que está guardado en la memoria, pues necesitamos visualizarlo y lo vamos a hacer por el momento con el monitor serial. Por lo tanto, también tenemos que inicializar el monitor serial a una velocidad de 9600. De esta manera. Bien, entonces vamos a pedirle que nos imprima una línea vacía. Y bueno, pues estaríamos preparados para que imprimamos esta línea vacía, ¿no? Pues recuerden que ustedes que cuando nosotros inicializamos oprimimos el botón reset, en el monitor serial aparece un signo de interrogación. No queremos que escriba encima a la derecha de esos signos de interrogación en la primera línea. Queremos que escriba debajo. Por esa razón vamos a hacer esto. Escribimos una línea vacía para escribir debajo. Bien, entonces ahora sí empecemos por imprimir la primera lectura. La primera lectura será, ¿qué es lo que vamos a leer? Bueno, ¿qué es lo que vamos a imprimir? Vamos a imprimir, antes que nada, lo que sea que nos entregue el comando read de la biblioteca de la librería EEPROM, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a leer con ese comando? Bueno, pues con ese comando vamos a leer lo que sea que esté en la dirección ADDR. Vale, entonces leemos lo que sea que haya en la dirección ADDR, que en este momento es el 0, que por supuesto se corresponde con la A, ahí debe haber una A. Y lo que nos lee, queremos interpretarlo como un carácter, ¿cierto? Entonces vamos a decir que lo que vamos a recibir hay que convertirlo a modo carácter y lo imprimimos. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Imprimamos el primer carácter, que sería la A. Bueno, ya imprimimos la A. Ahora vamos a imprimir la B. Vamos a leer la B, que sería esta, ¿verdad? Está en la posición 1. Como está en la posición 1, pues tenemos que naturalmente actualizar la dirección, incrementándola de 0 a 1, o sea, incrementándole un 1 a la dirección actual para obtener la nueva dirección. Luego, incrementamos la dirección. Así. Bien, entonces ya que incrementamos la dirección, ahora estamos apuntando no al 0, sino que estamos apuntando a la posición 1. Como estamos apuntando a la posición 1, vamos a decirle que dispare. ¿Qué quiere decir dispare? Pues que lea lo que hay ahí, ¿cierto? Que lea lo que hay ahí. Bueno, entonces simplemente tengo que repetir este comando. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces le paro acá y le digo, repite. Vale, repite. Bien. Y ahora vamos a leer la 6. Si les parece, vamos a leer ahora la 6. El AC se encuentra en la posición 2. Por lo tanto, tengo que actualizar la variable ADDR,
¿cierto? Y volver a leer. Así de fácil. Eso es lo que tengo que hacer. La actualizo, la incremento en una unidad y vuelvo y leo. ¿Si les parece? Vuelvo y leo. O sea, repito simplemente este dichoso comando. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo, mi querida familia. Vamos entonces ahora a descargar el programa y estaremos preparados cuando llegue la hora. Vamos a esperar que aquí titile, ¿verdad? Ya titiló, o sea que ya está descargando y creo que ya finalizó. ¿Listo? Bueno, llegó la hora de la hora, mi querida familia. Salvemos esto antes de que algo pase. Abramos el monitor serial, pongámoslo aquí a la derecha, ¿cierto? Y activemos la campanita. ¡Tarán! Ya está. ¡Aleluya! Queridísima y estimadísima familia extendida. Aquí tenéis la A, la B y la C. ¡Tarán! La A, la B y la C. ¿Ah? Hermoso, ¿sí o sí? Claro que es hermoso. Pero por supuesto que es hermoso. ¿Ah? Bien, lo único que cambiaría sería que... No, lo dejamos así por el momento. Así, pongamos aquí un LN para que con el último carácter pase la siguiente línea. ¿Por qué queremos pasar a la siguiente línea? Por una razón muy simple. Porque vamos ahora a escribir un nuevo dato sobre la siguiente posición de memoria. Y queremos que ese dato aparezca debajo de lo que acabamos de leer. Bien, vamos entonces allá. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a escribir esta vez una oración. Sí, una oración. Digamos que vamos a escribir, aquí la llamamos técnicamente como una cadena de caracteres. Eso es una cadena de caracteres. Ok. A la EPROM. Bien, entonces, vamos entonces a definir una variable que es una cadena de caracteres, que en inglés se llama string. ¿Sí? Y le vamos a dar nombre a esa variable, la llamaremos muestra o sample. Y vamos a guardar ahí la oración que queremos almacenar en la memoria, que es naturalmente testing EPROM, para ser fieles al ejercicio que estamos emulando de nuestro texto guía. Testing EPROM. Listo. Para poder escribir para poder armar el string, para poder armar la oración, la cadena de caracteres, vamos a utilizar un for do loop. Un for do loop. Es decir, vamos a repetir n veces el comando eeprom.write, que es lo único que conocemos, el comando write de la librería EPROM. O sea, vamos a usar cierta cantidad de veces el comando write de la librería EPROM. ¿Para qué? Pues para escribir, y aquí está la clave, uno por uno
uno por uno, iniciando con la dirección 15, o en hexadecimal sería 0x 0f, ¿vale? De manera que podamos nosotros leerla después, justo a partir de la dirección 15. Bien, entonces, claro, para poder hacer eso, necesito escribir cada vez en una posición diferente, ¿verdad? Porque recuerden que el comando write necesita dos argumentos. Por un lado necesita la dirección, ¿cierto? ¿Recuerdan anteriormente? El comando write necesita por un lado la dirección y por otro lado necesita el dato. Bien, la dirección, ya vamos a volver a ella, pero necesitamos el dato. El dato, como les decía, se encuentra, el dato se encuentra almacenado en la variable sample. Sí, el dato se encuentra almacenado en la variable sample. Y la dirección se encuentra o está dada a partir de la dirección de la posición 15 en hexadecimal, que como sabemos significa 0, x, 0, f, ¿sí? A partir de esa posición. Entonces, necesito en la posición 0, recuerden que aquí la variable sample es una cadena de caracteres, o sea, la podemos considerar como un arreglo. Y el primer dato de ese arreglo, ¿sí? Originalmente sería el 0. Entonces, el dato 0 se encuentra en la posición F, en la posición 15 en hexadecimal. Voy a escribir acá, voy a darme el lujo de escribir acá los primeros caracteres. Entonces, el primer carácter sería, en la posición 15 sería T de testing, T, el segundo sería E, el tercero sería S, T, I, N, G, ¿sí? Testing, luego un espacio, ¿verdad? Luego un espacio, y luego EPROM, ¿verdad? E, y a continuación, y luego continuaría pues la siguiente letra, ¿no? EPROM. No me cabe acá, pero bueno, ya saben cuál es la idea. 15 es en binario, en decimal, lo que 0F es en hexadecimal, ¿vale? Entonces, a este la llamaremos la posición 0, la posición, en realidad sería la posición 0 del arreglo sample, ¿sí? Entonces, aquí tengo la posición 0, sample, 0, ¿sí? Sample 0. Entonces, en la posición, en la dirección 0F, escojo el dato 0 de la variable sample. En la posición 0F más 1, en la posición 0F más 1, o sea, en la posición 1, 0, encuentro el siguiente dato, el siguiente carácter del arreglo sample, que sería sample 1.
Y así en la posición, esa es la E, ¿verdad? La E. En la posición 1, 1, encuentro el sample, el dato 2 del arreglo sample. Y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tengo que actualizar al mismo tiempo que actualizo el elemento de la variable sample, tengo que actualizar la dirección. Así. Necesito un contador que varíe desde 0, ¿sí? Que varía desde 0. Por lo tanto, necesito un numerito entero llamado i que arranca con 0 y que se actualice de 1 en 1, porque cada carácter ocupa una posición, hasta que alcance todos los elementos del arreglo sample, es decir, hasta que sea menor que la longitud del arreglo sample. O sea, mientras el contador i sea menor que la longitud del arreglo sample, mientras eso suceda, entonces estaremos repitiendo la escritura. Eso es lo que haremos. Bien, entonces, y esos, claro, entonces vamos desde 0, en este caso sample tiene 14 caracteres, luego vamos desde 0 hasta 13, ¿cierto? Y cada vez que le escribamos un carácter, pues actualizamos el contador. Entonces el contador va de 0 a 14, de 0 a 13, y con cada iteración actualizamos el contador. Y lo usamos para leer el dato en la posición que le corresponde. ¿Vale? Bien. Eso sería entonces lo que tendríamos que hacer. Bueno, una vez que nosotros hayamos escrito, los caracteres en las respectivas posiciones de memoria, tenemos que afianzar esa escritura. Y eso lo hacemos con el comando commit de la librería EPROMPT. Commit de la librería EPROM. ¿Ok? Bien, entonces con esta última sentencia, y lo que está es almacenando los datos en la EPROM. Y eso es todo. Bien, entonces solamente lo hacemos una vez y por lo tanto lo hacemos dentro del setup. Revisemos que no haya errores. ¿Vale? Revisemos que no haya errores. Y si no hay errores, que no los hay, estaremos listos para descargar. Así que grabemos el sketch aquí en el programa, en la Wemos. Ya, terminando la descarga y estamos prácticamente listos, queridísima audiencia. Vale. Estamos prácticamente preparados para hacer la lectura. Sí, señor. Aquí tenemos el archivo para leer y vamos a adecuarlo. Entonces, bueno,
¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente parte del sketch? Pues vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer la cadena de caracteres de la EPROM. Específicamente vamos a leer la oración testing EPROM. Testing EPROM. ¿Listo? Vale. Bueno, naturalmente necesitamos, como vamos a utilizar el comando read de la librería EPROM, pues necesitamos entonces ir concatenando cada uno de los caracteres que lea ese comando, porque con ese comando solo puedo obtener caracteres, o sea, letra por letra de la oración. Tengo que armar la oración a medida que voy obteniendo las letras, a medida que voy recabando las letras. Entonces, recibo la primera letra y la voy guardando en una variable. Recibo la segunda letra y la voy guardando, concatenando con la primera letra en la variable que actualmente estoy armando. Recibo la tercera letra, la concateno con la variable que actualmente tengo, y así voy incrementando el tamaño de la variable hasta que termine la lectura de todos los caracteres. Bien, por esa razón necesito una variable tipo string a la que llamaremos str text para hacer fiel seguimiento a la nomenclatura del libro. Bien, entonces una variable llamada string text. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a utilizar la variable string str text, esta que tengo acá. La palabra clave es concatenar. Vamos a usarla para concatenar. ¿Qué es concatenar? Pues que al valor actual le sumo el elemento nuevo, el nuevo carácter, para obtener un nuevo valor. Bien. ¿Y cuál es ese nuevo elemento que le voy a adicionar? Bueno, ese nuevo elemento que le voy a adicionar lo voy a obtener mediante el comando read de la librería EPROM, ¿cierto? Sí. ¿Qué tengo que darle? Bueno, tengo que darle la dirección. ¿Y cuál es la dirección? Bueno, la dirección es la 0, 0x0 f más i. Sí, es lo mismo que hicimos en el otro ejemplo. Más i. Donde i es un contador que va a tener que ir a actualizar. Entonces digamos que ese contador para recabar la primera letra, que sería la T, ese contador sería 0. Para recabar la siguiente letra, que sería la E, ese contador sería 1. ¿Sí? Para recabar, ¿por qué? Pues porque, a ver, eso es simplemente cuestión ¿de qué? Vamos a borrar todo esto que no se necesita, ¿vale? Y recuerden que este 1, 0 lo puedo considerar como si fuera 0f
más 1. Y que este 1, 1 que había aquí, lo puedo considerar como 0f más 2. O sea, como el 0f anterior más 1. ¿Cierto? O sea, es simplemente el 0f que tenía justo antes, que era este 0f más 1, más otro 1. Bien, y así sucesivamente. Entonces, eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí, actualizando la dirección como 0f más i, donde i, ¿sí? Donde i, bueno, tiene que ser algo que forma parte de un for do loop. Recuerdan ustedes nuestro dichoso for do loop, ¿verdad? Entonces tengo que aquí tener una estructura for do loop, ¿cierto? Una estructura for do loop. Y esa estructura for do loop, lo único que hace es actualizarme un contador, ¿cierto? Recuerden ustedes, aquí tengo que definir un entero i que arranca desde 0 y se incrementa hasta que i sea menor que el tamaño del dato que voy a, del arreglo que voy a recoger, que en este caso es de 14. Entonces, mientras i sea menor que 14, puedo incrementar ahí. Y ya. Vale, entonces, prácticamente estaría listo si no fuera porque si yo utilizara simplemente esto para recabar la información, me devuelve un número, que es el código ASCII del carácter que estoy leyendo. Pero yo no quiero el código ASCII, quiero el carácter en sí, y eso solo lo puedo lograr convirtiendo ese código ASCII en carácter, en letra, en algo, en las letras que voy a poder imprimir. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a convertir lo que me devuelva la instrucción read, lo que me devuelva esa instrucción, ¿cierto? Convertida en carácter y concatenando ese carácter con la parte de la oración que ya tenía. Entonces ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es una lectura 1 a 1, 1 a 1, ¿sí? Empezando con la dirección, ahí vienen con cuál dirección. Efectivamente, sí señores, con la dirección 0F, pero eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Con la dirección 0, 0x 0f, ¿cierto? Bien. Bueno, y ya, entonces una vez terminado la reconstrucción de la oración, vamos a imprimirla. ¿Y cómo se imprime? No, pues simplemente le digo serial.print, ¿cierto? Y voy a imprimir lo que sea que se encuentre en la variable str text, ¿verdad? Esto. Control copy, control V para que no cometa por ahí errores. Y ya, queridísima audiencia, con esto estaría imprimiendo el texto en cuestión. Bien, entonces, ¿qué nos resta? Verificar que no hay errores. Primero que nada, verificar que no hay errores. ¿Vale? ¿Qué más nos resta? Bueno, aquí ya empezó Cristo a padecer, porque seguramente me falta por aquí un punto y coma. Ah, sí, aquí me faltó este punto y coma. Ahora sí, vuelve pero arrepentido.
Al mejor peluquero se le queda un pelo, mi querido pan de trigo. Bien. A ver. Dale, dale. Puedes. Es tuyo. Tú tienes el poder. Mi querida Huemos. Ya está. Descarguemos. Atentos a lo que va a pasar aquí. ¿Vale? Ahí está. Descargando. Listo. Hecho. Queridísima audiencia. Hecho. Llegó la hora de la hora. Abramos el monitor. Pongámoslo acá. ¿Vale? Y ¡aleluya! ¿Será que sí? ¿Será que no? Reseteemos. Sí, señores. Ahí lo tenéis. Limpiemos esto otra vez. Reseteemos acá. Y aquí está. No solo lee lo que habíamos leído antes, el ABC, sino lee la nueva oración, que sería testing EPROM. Bueno, mi joven y amable audiencia, mi querida family extendida, hasta aquí el mini video de hoy. Continuaremos en el próximo video. No se pierdan esta emocionante saga. Adiós.